Como habíamos visto en el tema de Uber, ¿qué es lo que soluciona? ¿Cuál es el problema fundamental que soluciona la empresa Uber en las grandes ciudades? Este tema de que llueve, no puedo conseguir un taxi es muy caro, no puedo tomar el metro, no puedo tomar el autobús. Entonces, a un dispositivo, es decir, yo solamente tengo que tener mi dispositivo, doy un clic y entonces viene un Uber a los 5 minutos. Y es verdad que llega el Uber a los 5 minutos. Es más, nos dicen cuánto tiempo que se van a tardar y uno puede elegir si llega a los 5 minutos o llega a los 2 minutos y elige el auto. Eso es comprender el problema del usuario. Es darle una solución, es ayudarle. Es decir, estas personas que están en la ciudad, que les llueve, que no tienen cómo llevar las compras, esta mamá con los niños, que no tiene, esta persona que está apurada, que tiene que llegar a su trabajo, necesita una solución rápida y menos cara que un taxi convencional. Entonces, esta es la fase de empatía, entender, en el caso de sus ejemplos, por ejemplo, yo les puedo dar muchos ejemplos sobre violencia de género. He trabajado en violencia de género algunos años, por eso es que si es que mis ejemplos en el tema de seguridad se relacionan más a esa violencia de género, me Ya, van a ahí está disculpar la que es voz. un tema que ¿No se escucha? conozco. Entonces, Este es el em, volumen del teléfono. No, ya está alzado creo que todo. les voy a silenciar, compañeros, porque ¿Dónde está Sí, sí. tengo ruido. Listo, creo que están silenciados. ¿No? ¿Sí? Ok, listo. Ahora sí. Entonces, gracias, Fer. Entonces, si es que, por Volumen. ejemplo, en Creo que el está tema de full. la A ver, empatía, póngase Zoom, salgas y vuelvas a ingresar. ¿no? Ya. ¿No? No sé A ver si si se Fer, tú me colapsó ahí. ayudas. No, no pude silenciar. Compañeros, hay alguien que está con el micrófono abierto. Dale, ya ¿Ya? está. Gracias. Sí, yo le puse y siguió escuchando. Gracias. Entonces, si es que yo quiero ser empático, por ejemplo, o empática en el tema de violencia de género, como les decía el otro día, si es que veo que existe una situación de violencia, les cuento un caso de la vida real, ¿sí? Eh, una señora llama a la policía por un tema de violencia de género. Llega el policía a la casa y, claro, interviene, le ayuda a la señora, le presta, le da la atención de MAPIS, etcétera. Y cuando ya se va el esposo que sale de la casa, no le permite que entre a la casa porque es el agresor, le dice a la señora, pero es que usted, ¿qué le habrá hecho a su marido para que le pegue? Entonces, fíjense, esta es una muestra de que no existe empatía, no existe este entendimiento de cómo se siente la señora. Le culpa a la mujer de que el marido le pegue. Eso es algo que no podemos hacer, eso demuestra que no existe empatía. ¿Qué es empatía? Es entender y decir, esta señora está ofuscada, está asustada, está lastimada. Bueno, llevémosle a la casa, llamemos a su mamá, a algún pariente, llamémosle a alguien para que le ayude o le llevo a un hogar, le llevo a un lugar en el que se sienta segura. Le comprendo a esa familia, comprendo a esos niños. Esa es la empatía. El entender al otro, en ponerse en los zapatos de la otra persona, el tratar de entender cómo se pueden sentir. Comprender las necesidades o problemas del usuario. Aquí tenemos también otro ejemplo, ¿sí? Este ejemplo es de algo que sucede en Avianca en el año 2017. Muchos pilotos hacen una huelga, ¿sí? Hacen una huelga en Colombia a nivel nacional en el año 2017. Ay, ya, perdónenme, se me fue. Muchos pilotos hacen una huelga. A ver, es que necesito aquí, ya. Esta es una fotografía de una huelga de pilotos en Avianca, en Colombia, en el año 2017. ¿Y qué es lo que dice el gobierno y qué es lo que piden los pilotos? ¿Sí? Los pilotos lo que piden es mayor seguridad. Entonces, ellos, por ejemplo, lo que piden es hacen una carta y dicen que ellos quieren que más un seguro de vida, que les paguen igual como les pagan en Avianca en los países del primer mundo, de Europa, ¿sí? Y que ellos han pedido, han acudido a todas las instancias gubernamentales y no les hacen caso. Entonces ellos tienen que hacer, les toca hacer una huelga.
¿Cuál sería una situación de empatía? Esta es una situación en la que a Bianca no les hizo caso, en fin, y entonces ellos tienen que hacer una carta abierta a los pasajeros y explicarles cuál es toda la situación que ellos viven, que es de inseguridad, que muchas personas, que ellos están pidiendo que haya un médico siempre dentro del avión, porque muchos vuelos internacionales han tenido problemas y no ha habido quien les preste ayuda a los pasajeros. Ellos están pidiendo además que haya una enfermera o alguien que preste ayuda a personas de tercera edad en los vuelos, sobre todo en los transatlánticos. Esta es una propuesta de parte de los pilotos. Si es que hay un acogimiento empático, dicen, ah, bueno, sí, vamos a entender, vamos a conversar, etcétera. Entonces, ¿qué es la empatía? Es ponernos en el lugar de estos pilotos que están trabajando, ¿no es cierto?, a nivel internacional y que demandan los mismos derechos que los países del primer mundo. Entonces, les presento aquí el mapa de la empatía. En el mapa de la empatía, yo voy a preguntarme y voy a responder. ¿Qué piensa o qué siente, en este caso, el ejemplo más sencillo, el usuario de Uber? ¿Sí? ¿Qué es lo que le importa al usuario de Uber? A lo que le importa al usuario es llegar a su destino de manera rápida y segura. ¿Qué es lo que ve alrededor? ¿Sí? Este usuario de Uber puede ser que está viendo, yo estoy en la calle y ¿qué es lo que veo? ¿Qué veo en el entorno? Ah, veo que hay otros taxis que no me hacen caso, que no paran, que hay otros buses que están repletos. Si es que es un jueves en la noche y llueve, no consigo un taxi, no consigo un bus. ¿Qué ve en los países o en las ciudades en las que tienen metro? Que de pronto el metro está saturado, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que está viendo. ¿Qué dice y qué hace? Se siente frustrado, se siente que nadie le hace caso, se siente que no tiene un servicio que le puede satisfacer. ¿Cuál es la actitud del público? ¿Y qué dicen las otras personas? Las otras personas lo que le van a decir es, ¿sabes qué? La única solución es comprarse un auto, que es lo que sucede mucho en Quito, ¿no es cierto? Como no tenemos un buen servicio de transporte, nos toca comprarnos un auto y eso contamina más y genera mayores problemas de transitabilidad, etcétera. ¿Qué escucha esa persona? Escucha, ah, ¿sabes qué? Yo mejor me cambié a Didi, mejor busquemos juntos un taxi. ¿Qué es lo que esa persona oye? ¿No es cierto? ¿Y qué esfuerzos se han hecho y qué necesidades tiene esa persona? Entonces, la primera matriz que nosotros vamos a llenar, que es la matriz de la empatía en Design Thinking, es responder qué piensa y qué siente el usuario. Nosotros tenemos que definir un usuario. Si yo quiero solucionar el problema a las madres de familia, si quiero solucionarle el problema a los pilotos, si quiero solucionarle el problema a el otro ejemplo que teníamos, a los pilotos, a las madres o al usuario de transporte. ¿A quién quiero solucionar? Esto es muy importante que ustedes anoten, porque ¿a quién quiero solucionar? Porque pueden haber varios actores para solucionar un problema. Yo tengo que plantear un solo actor para que sea menos complicado el proyecto. Que ve en su entorno, que dice y hace sobre el tema y que ha escuchado. Entonces, por favor, siéntanse en la libertad de interrumpirme, de levantar la mano si es que algo no está muy claro hasta el momento. Bien, entonces, nosotros vamos a crear un plan de proyecto. Y entonces vamos a identificar las fuentes de investigación, es decir, vamos a hacer una pequeña entrevista, vamos a ver, a seleccionar los participantes, es decir, vamos a decir qué va a hacer cada uno en el proyecto, vamos a preparar las entrevistas porque puede ser que no sepamos. En el ejemplo de la mujer que ha sido sujeto de violencia, yo no sé cómo se siente esa persona. Puede ser que se sienta triste, o puede ser que se sienta enojada, o puede ser que se sienta vengativa, o puede ser que se sienta totalmente trastornada. No lo sabemos. Entonces, por eso le vamos a preguntar, para poder tener esta empatía. Y preparamos unas entrevistas y seleccionamos los participantes y qué hace cada uno. Perdón, yo mismo me desactivé el audio, discúlpeme. Tú preparas la entrevista, tú haces la entrevista, tú tabulas la entrevista. Entonces selecciona las actividades, se selecciona participantes y se da una actividad para cada uno de los participantes. Eso es todo lo que vamos a hacer en esta primera fase de empatía, ¿sí? Vamos a ver, no sé si es que hasta aquí, compañeros, tenemos alguna consulta. Adelante, Mario, adelante.
¿Cómo está, Natalie? Muy buenas noches. Eh, una de las cosas que estaba diciendo en las entrevistas en caso de violencia familiar, primero nosotros lo realizamos con personal de psicología o en este caso que se pueda realizar con personal de la fiscalía que tengan conocimiento de fiscalía, solo para aclarar esa partita nomás. Claro, claro, sí, yo entiendo que a nivel profesional es como mucho más complejo. En este momento que nosotros estamos haciendo un proyecto, por ejemplo, vamos a hacer, claro, a nivel profesional y respetando todo el protocolo, tiene que ser a través de fiscalía. Pero si es que nosotros en el ejemplo de Design Thinking ponemos el ejemplo ya sea de violencia doméstica o le pregunto al usuario, a la persona transeúnte de la ciudad, ¿qué quisiera usted en el servicio de transporte? O sea, es esto la entrevista, ¿no? Le voy preguntando, eso nomás. Muy bien, Diego, adelante. Sí, sí, profe, nada más por aclarar, de pronto los compañeros vayan a entender algo. Este Empathy Mat se trabaja netamente con nuestro segmento de atención o a quien nosotros vamos a atender, no solamente de pronto se utiliza para ciertas cosas. Este se utiliza bastante en la parte empresarial para poder saber qué es lo que quiere el cliente y cómo podemos solucionar. Y esta herramienta ayuda a saber qué verdaderamente, cuáles son las necesidades, pero qué es lo que escucha, siente, ve de su entorno. Entonces, de pronto, no vayamos a malinterpretar si, como decía el compañero, de pronto sí es verdad, el protocolo o el procedimiento sí es llevar a la fiscalía. Pero para poder nosotros satisfacer esta necesidad del cliente, tenemos que saber cómo podemos satisfacer, cuál es la necesidad del cliente, qué siente, qué escucha. Por ejemplo, en el tema de violencia de género, yo siento de pronto que la Policía Nacional no me brindó un adecuado servicio. Y el miedo Ex- fue es que perfectamente por este mal servicio mi esposo, mi novio me volvió a agredir nuevamente. Perdón, Entonces, sí, sí. Perdón, perdón, justamente es señor. eso. Perdón, Entonces, mil por disculpas, eso, no estaba se preocupe. preparando. Por eso, netamente, cuando nosotros vayamos a abordar o cuando vayamos a realizar un Empathy Map, va de la mano, sí, con una encuesta, una entrevista, porque tenemos que saber cuál es nuestro segmento de atención y a quién vamos a poder, a quién nos vamos a dirigir en esta estación para poder brindar un servicio o un producto, más o menos así. Muchísimas gracias, Diego. Me está bajando el taller el Diego. Sí, efectivamente, es eso. Es solamente un ejemplo, es decir, nosotros vamos a hacer unas entrevistas para saber cómo se sienten las personas al respecto del problema, cualquiera sea este que nosotros estemos interviniendo o queramos dar una solución. Vamos a ver, no sé si es que tenemos alguna otra consulta o algún otro comentario. Yo les tengo también listo un pequeño, dos videos que son muy cortitos. Adelante, Francisco. Doctora, buenas noches. Una consulta. Ahorita, por ejemplo, que los compañeros mencionaron, obviamente, el tema de las preguntas que se realizan para solucionar los problemas y esto, ¿existe tal vez alguna base o algún modelo de encuesta o de cuestionario que se haga para esto, así como, por ejemplo, cuando se hacen las encuestas para candidatos, digámoslo así, ¿no? Que Ujú. se preguntan cosas que ya son obviamente que están fijas. O sea, Establecido. ¿existe tal vez algún modelo que sea fijo para esto o tenemos variables en eso? Gracias. Sí, excelente pregunta, Francisco. Y eso permite ver que los temas a veces son unos más complejos que otros. El modelo o el formato de entrevistas es este del mapa de empatía. ¿Qué siente al respecto? ¿Qué piensa? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué ha reflexionado? ¿Qué esfuerzos ha hecho al respecto? Pero esto es como muy general, como tú mismo te fijas y por eso la pregunta que me haces es demasiado general. Entonces, ahí viene, aquí comienza el trabajo de equipo por eso es tan importante definir claramente la pregunta, que sea muy sencilla la pregunta, que la pregunta no sea tan compleja, que yo no quiera resolver el problema de, por ejemplo, el problema de todo el transporte urbano de Quito, porque no voy a poder solucionarlo desde mi perspectiva en este primer proyecto de Design Thinking que hago. Entonces, puedo yo tratar de solucionar algo muy específico, muy pequeño, y entonces las preguntas son más específicas. No sé si es que estuvo suficientemente claro. Harry, adelante. Bueno, ya me respondió antes de la idea de hacer la consulta era si podemos trabajar sobre el caso que nos puso en la clase anterior. No, desde luego, ese es el proyecto que vamos a ir desarrollando cada Ah, uno de los talleres con las matrices de Design Thinking, efectivamente.
Ustedes van a responder el tema que ya elegimos el día martes, el día lunes, para desarrollarlo con las matrices. De acuerdo. No sé si es que alguien tiene alguna otra consulta. Bien, les voy a compartir pantalla y vamos a ver dos ejemplos muy cortitos, solo que siempre YouTube me pone publicidades antes, entonces estaba yo poniendo el video y ahí me escuchaban. Me voy a saltar el anuncio y este es un video, ¿sí? Sobre cómo podemos hacer una entrevista. Ya les amplío la vista para que todos lo puedan ver muy bien y corremos. ¿Conseguir la información que necesitamos? Existen varios métodos para conseguir información. Aquí nos centraremos en algunas técnicas que son de especial interés para esta fase. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Aquí buscamos analizar una situación específica a partir de lo que podemos observar, desde lo concreto hasta llegar de forma progresiva hasta las motivaciones y emociones más abstractas. Partiendo de la observación directa, generamos distintas preguntas como ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que hacen nuestros clientes y cómo lo hacen? ¿Por qué razón lo hacen de la forma que lo hacen? En esta fase tenemos que animarnos a buscar y considerar todo tipo de ideas, por más aventureras que parezcan. Formular hipótesis que luego deberemos comprobar con los propios usuarios. Es muy importante preparar un guión para llevar a cabo una entrevista que aproveche al máximo el tiempo del cliente y que a su vez nos permita alcanzar los resultados que nos proponemos. ¿Cómo prepararla? Una buena forma es crear una lluvia de ideas de las posibles preguntas de interés, luego identificar los temas presentes en las preguntas y agruparlos. Y finalmente generar un filtro para quedarnos con las preguntas esenciales para los propósitos que haya. La entrevista es un excelente método para comprender al otro. Para la entrevista te aconsejamos: 1. Preguntar por qué, aunque la respuesta parezca obvia. A veces preguntar por qué, más allá de lo que creemos debe ser la respuesta o va a ser la respuesta, nos puede brindar información muy útil. 2. Silencio. Permitirle al entrevistado pensar y tomarse su tiempo para responder es un instrumento de enorme valor que permite reflexionar y pensar en respuestas que nos pueden brindar información que de otra forma el entrevistado no daría. 3. Incentivar historias. Es importante no hacer preguntas cerradas, sino preguntas que den lugar al entrevistado a expresarse libremente. La narrativa es muy valiosa para revelar información que puede tener mucho valor para el proceso. También es importante ser natural. No sugieras respuestas y evita hacer preguntas sesgadas. Número 5. Documentar. Es fundamental crear un registro de la entrevista. Grabar un audio o un video con el permiso del entrevistado nos asegura no solamente que tengamos toda la información, sino que nos permite volver a la entrevista y quizás obtener información más clara. Comparte las historias. Comparte tus entrevistas con el equipo. Al compartir las distintas visiones que se han obtenido del usuario, logramos una visión más completa. Materializar y agrupar. Este método consiste en traducir la información obtenida en materiales visuales tangibles, como imágenes, texto, dibujos, etc. Esto nos permitirá agruparlos en función de patrones. Así podemos identificar necesidades significativas o información clave, lo que conocemos como insights de los usuarios. Organizar nuestras ideas de esta manera nos ayuda a establecer conexiones que nos servirán más adelante en futuras etapas del proceso del Design Thinking. Bien. Vemos entonces, dejo de compartir, vemos que este primer video nos... Si no quiero hacer un video de mí mismo Ay, así, perdón, puedo hacer uno muy lindo de una caricatura de mí. ¿Quieres una forma fácil de hacer videos atractivos de alta calidad, sin programas caros o diseños costosos? No tengo Presentamos 3 segundos.
Perdónenme, estaba en otro navegador y no encontraba. Sí me escuchan ahí, ¿verdad? Ya, listo, gracias. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice de la entrevista? Sí, es un poco lo que ustedes ya me consultaron. ¿Cómo sé yo cómo se sienten esas personas? ¿Qué hacen? ¿Cómo puedo ayudarles a solucionar? ¿Qué piensan del problema? Para eso nos va a servir una entrevista. Yo les he traído también el ejemplo de cómo un equipo quiere diseñar una lonchera, ¿sí? Una lonchera para llevar al trabajo, y entonces hace algunas entrevistas a oficinistas en una universidad. Y fíjense qué sencillito y cómo está documentado. La entrevista es súper sencilla, van con un teléfono celular y preguntan, ¿cómo quisieras que sea tu lonchera? Y entonces, en un segundo nos van presentando, ¿qué? En 3 minutos, solo la partecita que les voy a presentar, nos van presentando, nos van contando qué es lo que la persona espera de una lonchera que esté súper bien diseñada, ¿no? Y le preguntan además, ¿cómo es la lonchera que traes todos los días? Y algunas personas dicen, no, es que mi lonchera, como yo siempre pierdo, es una funda. Y otras personas dicen ya más organizadas, no, sí, yo todos los días traigo mi lonchera porque es muy caro comer, etcétera. Entonces, vamos a ver rápidamente solo un ejemplito, un fragmento de esta entrevista para que ustedes un poco se guíen de cómo hacer la entrevista. Voy a adelantar. Ya, aquí empieza la entrevista que les hacen a las personas de cómo debería ser su lonchera, ¿sí? No todos los días, pero con frecuencia. Sí, Sí. 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 sí, 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 sí. Sí. No. No, no diariamente, pero sí tengo. Principalmente trastos y artículos metidos en bolsas plásticas, frío y caliente. La refacción, el almuerzo que como aquí en la universidad. Suele usar así trastes o bolsas. Sí, ajá. Ah, bueno, pero déjame definir mi definición de lonchera. Sí. Esta es mi lonchera diaria. ¿Por qué? Porque he perdido miles de loncheras. Bien, se fijan, esto es, voy a dejar de compartir. Este es un poco un ejemplo de la entrevista que hacen, porque primero quieren pensar en todo en este proyecto de Design Thinking, quieren diseñar una lonchera. Entonces, primero, me mandan un mensaje, pero no lo puedo leer por WhatsApp en este momento. Pero primero quieren saber si las personas usan loncheras, si no usan lonchera o sí. Entonces, hacen estas entrevistas. Fíjense que son de respuestas rapiditas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Hasta aquí estamos claros, chicos, compañeros, en el sentido de el mapa de empatía, que las preguntas que tenemos que hacer. De todas maneras, voy a presentarles otra vez qué es lo que tenemos que hacer en este momento, ¿sí? Y vamos a ir respondiendo el mapa de empatía. Les voy a compartir pantalla. Ustedes ya tienen el archivo del taller 1 y 2. Les comparto en este momento. Hasta aquí, compañeros. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento antes de continuar? ¿No? Bien, no hay problema. De todas maneras, cuando estemos en los grupos, yo voy a pasar por cada grupo y podemos volver a regresar a cualquier pregunta. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Por favor, ponranme mucha atención porque solo son estas dos laminitas. Voy a compartir más grande, láminas 8 y 9. En este momento solo vamos a hacer láminas 8 y 9, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice en la anterior, dice taller 2. Y vamos a desarrollar el mapa de empatía. Entonces, vamos a hacer las preguntas: ¿qué piensa, qué siente el usuario? ¿Qué ve? ¿Qué dice? ¿Qué hace? Claro, podemos diseñar una pequeña entrevista para ayudarnos a futuro. Fíjense, aquí estamos solamente en el taller teórico. Esto nos va a ayudar a diseñar la entrevista. Y aquí está
aquí está ya el espacio para que ustedes vayan resolviendo cada una de las preguntas. En este momento solo vamos a resolver láminas 8 y 9. Anótenlo, por favor, porque luego se me asustan y creen que tienen que hacer todo. No, además no hemos visto la parte teórica de las siguientes láminas, que lo vamos a ver en la siguiente hora. ¿Qué piensa y siente del problema? ¿Qué ve en su entorno en relación al problema? ¿Sí? ¿Qué sucede con los grupos humanos en relación al problema? ¿Qué dice y qué hace sobre el tema? ¿Qué ha escuchado? ¿Qué opinan sus amigos, sus vecinos? ¿Qué miedos tiene, frustraciones en relación al problema? ¿Y qué deseo o necesidad tienen en relación al problema? Entonces, por favor, otra vez, solo vamos a trabajar en láminas 8 y 9 en este momento, ¿sí? Dejo de compartir y voy a crear, no sé si tenemos alguna consulta, voy a crear los 8 grupos, las 8 salas para que ustedes se autoasignen, ¿sí? Cada uno sabe, yo también les puedo ayudar, después me van diciendo en qué sala quieren, necesitan estar. Y hasta el momento, compañeros, ¿está claro lo que vamos a trabajar ahorita? ¿Sí? Perfecto. De todas maneras, yo voy a visitar cada sala. Voy a comenzar por la sala 8 y después y llego de la 876 hasta la 1, ¿sí? Vamos a regresar a las 20 horas en punto. Tienen 30 minutos para realizar esto. Creo las salas ahorita. Por favor, abro las sesiones y ustedes autoasígnense. Si es que ustedes necesitan ayuda, por favor, me piden ayuda. Natalie, un favor, me estaba enviando creo que a la sala 4 y yo estoy en el grupo 1. Igual ese problema, Natalie. Tienen ese, verán, yo abrí las salas, creo que cierro todas las sesiones otra vez, Fer, no sé si me ayudas, yo abrí las sesiones y habían ya personas asignadas, no sé si me ayudas con esto, Fer. Ya, a ver, entonces... cierro las sesiones. Ciérrale las sesiones, ábrele los grupos, los cuartos abiertos y cada uno va a su... Ya, es que eso fue lo que hice, Fer, mira, abrí las sesiones, pero ya están personas asignadas con anterioridad. Cerrémosle, porfa, y... Hazlo tú, de pronto. Ok, vale. Dame un segundito. Hay que esperar 30 y piquito de segundos hasta que se cierre completamente. Perfecto. Entonces, no sé si les vuelves a dar un input. Parece que había alguien... Ok, sí. Claro. ¿Alguien tiene alguna consulta? Les vuelvo a indicar, por favor. Ahorita trabajamos solamente láminas 8 y 9. Vamos respondiendo el mapa de empatía. Puede ser que no tengamos tiempo de hacer una entrevista, pero les he presentado las opciones de cómo hacer una entrevista, etcétera, para que se den una ayuda, ¿sí? O para que, por ejemplo, pueden llamar por teléfono, o pueden decir, voy a consultar, voy a preguntar a 3 personas, voy a preguntar a 4 personas. Sé que no tenemos todo el tiempo del mundo, que los módulos son cortos, pero esa es un poco la idea. ¿Sí, Fer? ¿Ya estamos? Ok, vamos a... En este momento quiero utilizar justo la técnica que tú estás utilizando, Natalie, la técnica de la empatía. Voy a pedir generosamente a todos mis compañeros, mis amigos, que cuando tengan algo que decirlo, por favor, o a Natalie o a mí. Si usted pone un comentario en el chat, se genera múltiples comentarios. Creo que me entienden, ¿verdad? Acaba una persona de colocar en el chat de que se han asignado los grupos y reclama de una manera que no es prudente. Se le acabó de indicar de que íbamos a hacer un refresh y usted, por favor, sea un poquito empático al taller. Pedimos que seamos empáticos. Pedimos que seamos cooperativos y colaboradores. No generemos burbujas de alguna inquietud. Si tiene usted algo que decirnos, por favor, yo estoy
100% para ayudarles. Por eso me quedo con Natalie. Si en algo les podemos ayudar, por favor, a mí, a Sam, a mi chat personal, y créanme que yo empáticamente le ayudo. Les vamos a ayudar. Acaban 4 personas de decirme, Fernando, estoy en la frontera, estoy en un operativo. ¿Cómo no ser empático? Entonces les doy yo la solución. Pero por favor, ya les vamos a solucionar. No esperemos que esto sea a la voz de ya. Ok, entonces, nuevamente con las disculpas del caso para todos, vamos a hacer un proceso. Nuevamente voy a abrir las salas. Hay 8 grupos, ¿cierto? Ustedes van a irse a sus grupos que ya están asignados y tranquilos, vamos a trabajar en la página 8 y la página 9, ¿verdad, Nati? Sí, nada más. Alberto, Fernando, 9 grupos son. A ver, Sony, tienes toda la razón. Alto otra voz. 9 grupos, el grupo 8 quedamos 8 y 9, ¿no? No se olviden. Ok, tienes toda la razón. Muy bien, gracias. Profe. Dígame. Profe, le quiero comunicar algo. Mire, nosotros aquí estamos con la 01, el equipo táctico de aquí de la seguridad. El papá de mi jefa tiene 100 añitos, está un poquito delicado de salud. Estamos todo el equipo operativo aquí. Entonces, yo estoy escuchando la clase y me estoy moviendo, pero en dado los casos que el señor ya deje de existir, vamos a estar full ocupados. Entonces le pido una... No hay problema, no hay problema. Tranquilo, Edwin. Ya. Adelante, Okay. Con toda confianza. Vamos trabajando. Ya están abiertas 9 aulas, 9 salas. Vamos, por favor, a las que nos tocan. Excelente, muy bien. Ya estamos trabajando. Si alguien tiene dificultad, yo le ayudo, por favor, a la orden. Me pide que le envíe al grupo que le corresponde con mil gustos. Fernando, buenas noches. Con gusto. A mi grupo 2. Me ayudas con Luis. Ok, Luis, con gusto. Al 2. Fernando, por favor, al grupo 2, muchas gracias. Claro que sí, Javiercito. Vamos. Ingeniero, por favor, al grupo 5, muy amable. Con gusto, Wilson. L. Ya estamos. ¿Alguien más? Darío, venga. Si hay alguna novedad. Venga, Lucho. Adelante. Ya. Los otros, Nati, creo que están en operativo. En operativo. Me voy a la sala 9 entonces, ¿sí? Todo bien. Dale. Dale. Muy complejos los temas que estamos tratando. Así es. Sí, más que todo, resolverlos es bastante... Llevándolos a la práctica para buscar una respuesta o una solución al tema es bastante complejo. Así es, sí, es verdad, es verdad. Bien, compañeros. Siendo las 8 de la noche, ¿cómo les fue? ¿No terminaron? Julito. Bastante largo. Qué bien, qué bien. Bueno, debemos tener listo
la página 9, ¿verdad? Si no acabaron ahorita, lo podrían terminar en otro momento como grupo. Y en este momento, bueno, se me había olvidado comentarles, hoy tenemos taller hasta las 9:30, justo porque hoy vemos dos temas. Nos vamos a ir en este momento, compañeros, 10 minutos de receso. Por favor, tómense un cafecito, despiértense, descansen un momentito. Exactamente a las 20:10 reiniciamos para seguir con los temas, ¿ok? Nos vemos entonces en 10 minutitos. ¿Qué dice Julito? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué están tratando? Un tema, bueno, nos tocó el tema de microtráfico de sustancias psicotrópicas. Nosotros estamos prevención, seguridad. Ya. Pero bueno. Medidas de prevención. El tema es que yo no me pude conectar porque estaba en la costa y como usted sabe, pues realmente uno cuando está ocupado no puede. La señal es pésima también aparte de eso, entonces no pude hacerlo, pero ya mañana que vaya allá, ahí nos ponemos en contacto a ver cómo le resolvemos ese tema. Con el pupilo, Claro, mañana que estemos ahí con los pupilos ahí a tratar. Pero bueno, ¿qué le iba a decir? ¿Y usted cómo ve? Ya, oiga, ¿dieron algún examen, alguna evaluación el día miércoles? No, el día lunes, no, antes de ayer. Justo el lunes. Justo sobre lo que estamos ahorita tratando, lo mismo estábamos, ¿cómo comenzamos? Mandaron a hacer una tarea en grupo. Ya. Entonces estábamos analizando, pero a nosotros nos toca eso de prevención, de seguridad sobre los derechos humanos. Entonces, a base de eso tenemos que continuar todo este taller con la ingeniera para, al final nos toca el examen ese, porque ahí está, ya han subido, ya vi un montón de cosas. Ya. Bueno, mañana me pongo al día bien, porque ahorita recién me estaba como que reinstalando. Voy a prepararme un tinto, Julieta, ya conversamos, pila. Ya hablamos. Ya. Compañeros, ya está subida la asistencia en el chat. Porque no nos vaya a pasar lo mismo que el lunes. ¿Ya subieron? Sí, ya está subida. No me llega a mí. En el chat del grupo está ya subida para poner. Vamos a ver acá. Ya. Ya le vi. Pero como hasta las 9:30 tenemos largo. Mejor de una vez. Antes que se olvide. No las estoy viendo. No. Voy por un café yo también. Enviado. Una vez, antes que nos olvidemos. Gracias.
Bien, estamos de regreso. Todos. Eso, qué puntualidad. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Bueno, ¿cómo les fue? Cuéntenme un poquito cómo les fue en este en el tema de llenar el mapa de empatía. ¿Estuvo difícil? ¿Estuvo complejo? ¿Lo vieron más bien sencillo? Cuéntenme, por favor. Sí, adelante, Mesías. Mesías, adelante. ¿Está levantando la mano Mesías? ¿No? Bueno, ¿alguna otra persona que quiera contarnos? Adelante, Nicolás. Julio. O Julio, adelante. Ya. Sí, nuestro grupo, el grupo 2, estábamos analizando sobre lo que es la seguridad, ¿no? Que estábamos el día lunes. Estábamos en la pregunta de qué piensa y siente, ¿no? Y le decía yo a los compañeros que yo trabajo en una institución educativa, una universidad, y le consulté a unos doctores sobre el tema. Entonces me decían que lo que yo le planteé, o sea, la pregunta le decía que más o menos me dé una idea de qué entendían ellos por medida de prevención de carácter político, ¿no? Y me decían es un tema bien abierto, de lo cual toca plantear algo más concreto. Y le digo que estamos más o menos hablando sobre la seguridad, que por ejemplo le digo, se siente uno como ciudadano indefenso porque las autoridades más apoyan al delincuente. Entonces me dice que no es así. Las leyes están bien planteadas, solo que falta ejecutarlas, y que los derechos humanos se meten es porque sienten que esa persona está siendo vulnerable, y para ser juzgada tiene que llegar a un debido proceso. Entonces, sobre eso le estaba comentando a los compañeros para continuar con la clase. Muy bien. Es excelente lo que Julio ha hecho. Él ya hizo la entrevista, es decir, ya aplicó la empatía, llamó a las personas involucradas y les hizo la pregunta. Claro, algo que nos dice Julio, y es algo que conversamos en todos los grupos, es que la pregunta o el tema que queramos resolver tiene que ser mucho más sencillo, ¿sí? Tiene que ser un tema muy específico, porque de lo contrario, es como les decía yo en un grupo, no vamos a poder resolver el microtráfico en el Ecuador, es muy complejo, pero de pronto sí podemos resolver la pregunta o el problema de cómo resolver o enfrentar, ni siquiera resolver, enfrentar el microtráfico en el barrio tal y solo con adolescentes. Entonces, bueno, ahí la cuestión es mucho más sencilla, se va cortando la intervención y va siendo mucho más específica. Entonces, sí, precisamente eso es lo que queríamos. Qué bueno, Julio, ya ya llamó, ya preguntó. Adelante, Francisco. Sí, un aporte para los compañeros en el tema del microtráfico, y que es un tema que, por ejemplo, en el área donde yo trabajo, tenemos inclusive trabajo con otras instituciones, tenemos trabajo interinstitucional, y nosotros hemos logrado identificar que más allá del microtráfico, el problema en el país es el narcomenudeo, que está entre el narcotráfico y el microtráfico, porque al atacar el narcomenudeo se puede hacer inclusive un recorte de los recursos que estas estructuras delictivas tienen. Ese era un aporte para los compañeros. Bien, muchas gracias. Ya ven, ya no necesitamos la entrevista, ya tenemos el aporte. Bien, es empatía. Adelante, Nicolás, nos quería preguntar algo. Sí, quería contar que, por ejemplo, en el grupo 1 tratamos lo que es el crimen organizado y la seguridad. Entonces abarcamos que el consumo de droga en la juventud es el problema base de todo lo que se está generando. ¿Y qué piensa o qué ve? Estamos viendo la criminalidad en su máximo nivel.
que antes no se veía, que es con lo que es traído los narcos de México, guindando en los puentes los cadáveres. Nunca se había visto eso, jamás en nuestro país. Solo lo veíamos por televisión, que en México lo hacían. Ahora ya lo tenemos aquí. Pues, ¿qué es lo que temen? ¿Qué es lo que es el control? Falta de control de las autoridades. Y básicamente en las escuelas y los colegios se debe de prevenir mucho más el control para que no haya ese consumo. Al no haber consumo, no hay demanda, ¿no? Entonces, si no hay demanda, no hay venta, no hay... Exacto. Y de esa manera, pues, se está escalonando, pues, la situación de mejorar a la juventud, que pasan a ser los adultos, y así sucesivamente va generando, pues, el control prácticamente de esa criminalidad que ahora ya no se está controlando, ¿no? Y la Muy falta bien. de las autoridades. Perfecto. Fíjense que en el grupo de Nicolás ya identificaron hacia quién se quieren dirigir. Ellos se van a dirigir hacia los jóvenes estudiantes de los colegios. Es decir, ellos ya saben que la resolución o la solución, su público con quienes deben ser empáticos y a quienes deben dar la solución es a los estudiantes. Perfecto. Muchas gracias, Nicolás. Adelante, Mesías. ¿No? ¿Otra vez? ¿Mesías no? Mesías levanta la mano, pero no, creo que no nos escucha. Bien, una vez que hemos revisado cómo les fue, etcétera, ya nos hemos tomado un descansito. Ahora, una vez que hemos resuelto, ¿verdad? Hemos tratado de responder las preguntas del mapa de empatía. Puede ser que nos haya quedado algo por discutir, algo por terminar. Lo podemos hacer en la segunda parte, pero vamos a ver ahora, ¿sí? ¿Qué es? En la siguiente fase, fíjense que en Design Thinking nosotros tenemos las 5 fases. Hemos visto ya la fase de empatía. Ahora vamos a ver la siguiente fase, que es la fase de observación. Alguien me preguntaba, uno de los compañeros que no logró entrar el día lunes a tiempo, me preguntaba que si es que todas las matrices que trabajamos en adelante son con el mismo tema. Sí, estamos trabajando metodología Design Thinking exactamente con el mismo tema. Es decir, si estoy trabajando en microtráfico, todo el proyecto de este módulo de Design Thinking trabajamos con microtráfico y una matriz se encadena con la siguiente. Es decir, he trabajado la matriz de empatía, ahora vamos a trabajar la observación y es un insumo más para ir resolviendo. Es así la metodología. Vamos a ver entonces la fase de la observación. Después de que veamos la fase de observación, otra vez vamos a llenar igual el conjunto de matrices que nos toca. Ahora les voy a compartir pantalla. Por favor, me avisan si es que se ve correctamente. Listo. Estamos viendo que dice UIDE, ¿sí? Gracias, muy bien. Entonces, vamos a ver la siguiente fase del Design Thinking, que es la fase de la observación. Es decir, una vez que nosotros ya hemos empatizado, tal vez llamamos a preguntar a alguien, tenemos conocimientos previos, hemos llenado la matriz de empatía, ahora vamos a ver la fase de la observación. ¿Qué se hace en Design Thinking con observación? Fíjense que nosotros estamos en este momento. Hemos hecho, es solamente para recordarles en qué momento estamos, ¿sí? La primera fase de empatía ya la hemos realizado. Ahora vamos a ver la fase de definir u observar. Es decir, vamos a definir ahora sí claramente qué problema vamos a resolver. Ahora, antes de continuar, fíjense que en esta pantalla nosotros vemos 3 palabras que dice inmersión, ideación y prototipo. Estos son como los 3 grandes momentos que tiene el Design Thinking. Nos encontramos en el momento de la inmersión. Como su nombre lo indica, es como que nos metemos en una piscina y vamos recién a conocer el problema, hacer preguntas, empatizamos y ahora vamos a definir específicamente qué problema vamos a resolver. Es decir, nos encontramos en este momento en el proceso de Design Thinking. Tal vez puede ser que no nos acordáramos claramente, no tienen por qué. El día lunes vimos que teníamos las 5 fases.
Aquí en adelante siempre van a estar las 5 fases presentadas para que sepamos en qué momento nos encontramos en relación de todo el proceso. En todo el proceso vamos a trabajar con el mismo tema que hemos iniciado el día lunes. Ok, entonces, vamos a la fase de definir. ¿Y de qué se trata esta fase de observación o de definición? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esta fase? El objetivo de esta fase de definición, perdón, aquí tengo que cambiarles de definición, es definir claramente el problema sobre el cual voy a intervenir. Hasta ahora yo les había preguntado de manera general cuál es el problema que quieren intervenir y me decían, es que quiero resolver la seguridad, es que es el problema de derechos humanos. Y en muchos grupos me dijeron, es que Natalie nos has dado un tema demasiado general. Así es. El tema que yo les doy es referencial general y ustedes lo van definiendo específicamente. Por ejemplo, si es que ya trabajamos en seguridad ciudadana, por decirles, ¿no? Vamos a trabajar solamente el problema de los carteristas en la Marín. Nada más. Entonces, en esta fase, ustedes ya acortan el tema y definen exactamente cuál es el tema que quieren resolver o a quién quieren ayudar. ¿Sí? Entonces, si es que yo voy a resolver el tema de los carteristas en la Marín, yo quiero ayudar a la gente, a los transeúntes que tienen que tomar los buses, intercambiar de bus en el sector de la Marín, en la ciudad de Quito. Entonces, en esta fase vamos a definir el problema sobre el cual queremos intervenir. Claramente, muy sencillito y muy cortito. Entonces, tengo que buscar información. Fíjense que me sumerjo en el contexto, es decir, si voy a trabajar sobre los carteristas de la Marín, entonces tengo que ir, ver cuántas líneas de buses hay, cómo va la gente, van muchas señoras, van muchos señores, niños, estudiantes, ¿sí? Y también investigamos, ¿cómo será el problema en otras centrales de buses en otras ciudades del país? ¿Serán tan riesgosas? ¿Serán menos? ¿Por qué será? Investigamos causas y consecuencias. ¿Por qué es tan insegura esta zona de la Marín? ¿Qué le hace tan insegura? Definir los hallazgos más importantes. Es que investigamos, todo esto me estoy inventando, no sé cuál es el problema de seguridad, o sea, ¿por qué se produce? ¿Sí? Define los hallazgos más importantes. Es que yo me estoy inventando, ¿no? Es que ha habido toda una banda muy bien organizada de carteristas en la Marín. Entonces, ese es uno de los problemas que habría que resolver. Y entonces organizamos la información. Fíjense que esto que estamos haciendo ahorita, que es definir el problema, tiene una relación directa con la parte de empatía que ya empezamos a trabajar. Por eso les decía, todas las matrices tienen concatenación. Y entonces, en esta matriz, ¿qué es lo que vamos a responder? ¿Por qué sucede la inseguridad en la zona de la Marín? ¿Cuándo sucede la inseguridad? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? Todos los días del año, en todas las horas del día. ¿A quién le sucede? Y esta pregunta es importante porque esto nos va a definir a quién vamos a ayudar. ¿A quién le sucede? Le sucede a los transeúntes de la Marín, ¿sí? ¿Y cómo le sucede? Pasa que ellos se bajan del bus, se suben del bus, están caminando por ahí y les roban. ¿Y cuánto le sucede? Esto es muy común, o sea, tiene una frecuencia muy alta. Entonces, ya tenemos una idea, ya hemos observado el problema, ¿sí? Lo que hemos hecho es observar el problema. Entonces, una vez que ya tenemos respondidas estas 5 preguntas, ahí sí vamos a proponer el proyecto. ¿Cuál es el objetivo del proyecto que vamos a realizar? Entonces, en este caso, yo quiero ayudar o aportar en la seguridad del sector de la Marín. Ese es el objetivo. Aportar, porque tampoco así como solucionar el problema de la seguridad de la Marín va a estar complejo, pero aportar o brindar mayor seguridad al sector de la Marín. La definición clara del problema. Se realizará un proyecto para brindar mayor seguridad en la Marín. Fíjense que estos dos son casi lo mismo, pero es la redacción. Aquí es el objetivo, quiero brindar seguridad y aquí voy a solucionar o aportar en la seguridad de la Marín. Y aquí proponemos ya unas primeras propuestas de solución. ¿Qué podríamos hacer?
tal vez una campaña, tal vez llevar más efectivos permanentemente, tener mayor control, organizar mejor las rutas. Podemos hacer una lluvia de ideas de las propuestas de solución. Todavía no tenemos la propuesta de solución. Hasta aquí, compañeros. ¿Alguna pregunta, algo que no esté muy claro? ¿No? Bien, continuamos. Disculpe, una consulta. Sí, sí, Ya, adelante. esta herramienta, bueno, o estas preguntas encajan en alguna metodología o en algo en el tema de Design Thinking, porque no sé si es que de pronto se puede, a esta herramienta se puede adecuar el tema del customer, pero cuando en base al problema, esa parte no la entiendo muy bien, ¿por qué contestamos estas preguntas? Ya, nosotros contestamos estas preguntas porque estamos definiendo el problema claramente. Si tú te fijas, Diego, todos tienen como en este momento, que recién hemos visto la fase de la empatía, tienen todos los grupos una idea bastante general del problema que quieren solucionar. Pero en Design Thinking es muy importante acortar, definir claramente, porque si tú defines claramente el problema, puedes brindar una solución claramente. Si es que yo tengo un problema muy general, como quiero solucionar el femicidio en el Ecuador, o sea, mi respuesta va a ser algo muy general. Pero en cambio, si yo digo, quiero reducir las tasas de femicidio en esta área o en las mujeres casadas de esta edad a esta edad que viven en cierta población, entonces es como mucho más fácil responder. Entonces, para eso respondemos estas preguntas, para poder nosotros acortar, tener una claridad. Mira, porque dice, ¿por qué sucede? Yo creo que sucede porque las líneas de bus no están bien definidas. O si es que responde, ¿cuándo sucede? No vaya a ser que estés por aquí. Voy a silenciarles a todos. Vayan silenciando, por favor. Yo voy a silenciarles a todos. Sí, denme 3 segundos. Ahí están silenciados. Espero que sí, lo que a veces no me funcionó. Perfecto. ¿Cuándo sucede? Sí, Jason, sí te veo. Un segundito nomás. Le contesto a Diego. Entonces, estas preguntas las respondemos para tener muy claro cuál es el problema y entonces luego tener muy claro el objetivo de nuestro proyecto. No sé si es que te respondí la pregunta, Diego. O sea, sí. Lo que pasa es que estoy con una duda. En el tema de la fase de observación, yo ocupaba un Customer Journal para saber cuál es el punto de dolor del cliente. Y ahí yo recién identificaba el punto de dolor, o sea, dónde yo tengo que atacar. Pero en cambio usted ahorita me dice que cuando conteste todo esto, recién voy a identificar el punto de dolor. Así es, así es. Es que, bueno, son metodologías que puedes usarlas a la par, que te pueden servir, pero una no se opone a la otra. No hay ningún problema. O sea, tú puedes ir haciendo las dos a la par si es que manejas y no, si es que las manejas y no hay problema. Jason, adelante. Bueno, la consulta era similar casi a lo que decía anterior el compañero. En el fondo lo que estamos buscando es crear o solicitar, crear más bien el diagnóstico inicial para tener claro la idea y el problema a los que estamos enfrentando, ¿no? Eso era más mi... Sí, gracias. Yo tengo súper buenos ayudantes de cátedra. Gracias. Adelante, Fernando. Buenas noches, ingeniera. 7, con lo que antes dijo el compañero, ¿no? Yo también tenía una pequeña, puedo decir, duda, interrogante, ¿no? Con respecto a las preguntas, las 5 preguntas, ¿no? ¿Por qué sucede? ¿Cuándo sucede? Pero un poco, no sé si estoy bien. Por ejemplo, no es algo rígido las 5 preguntas, porque me imagino que dependiendo el tema, cuando es algo grande, como usted me dice, se puede aplicar las 5 preguntas. Si es algo más, chicos, creo que se puede suprimir algunas preguntas, pero cuando sucede, ¿me entiendes? Pero es algo que uno lo tiene presente como para ir amoldando, ir buscando una pequeña solución o buscando al problema la solución. No es algo rígido, no es algo rígido las 5 preguntas. Uno tiene que buscar de forma. Eso. No es totalmente rígido, pero algo que dijo Jason es muy clarificador. Te ayuda a tener un diagnóstico. Si es que, claro, pueden haber preguntas que no se acoplan y entonces no es como muy forzado responderlas.
Pero en general, si te es posible, si les es posible responder la mayor cantidad de preguntas, te va a ayudar a tener un diagnóstico un poquito más claro y más amplio. Entonces, pero no es una camisa de fuerza. Pero si es que las puedes contestar, mucho mejor. ¿Sí? ¿Alguien más? Bien, continuamos entonces. Entonces, ¿cuáles son los elementos más importantes que hay que definir en esta etapa? Primero, definir las variables que debemos tomar en cuenta. Y continuamos con el ejemplo de la seguridad en la zona de la Marina. Yo tengo que tomar en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, una de las variables es los ciudadanos. Otra, el transporte. Otra, las horas del día. Otra variable, por ejemplo, solo para tomar cuatro, la cantidad de efectivos que hay todo el día en la zona de la Marina. Esos son aspectos que yo debo tomar en cuenta para solucionar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los componentes del proyecto? Esto puede parecer complicado, pero no. Los componentes del proyecto es, por ejemplo, yo voy a tomar, una vez que ya vimos las variables, entonces las variables se convierten en componentes y yo puedo decir, entonces yo debo tomar en cuenta qué pasa con los ciudadanos, qué pasa con los buses, qué pasa con la empresa de transporte, qué pasa con la empresa, qué pasa con la Policía Nacional, ¿por qué no alcanza a poner tantos efectivos? Entonces serían como los componentes, los puntos importantes del proyecto. Eso les digo otra vez, ser muy específicos en la definición del problema. Es mejor que ustedes digan, me voy a dirigir, poner el lugar, voy a solucionar el problema de los usuarios de bus en la Marín los días de lunes a viernes o todos los días de la semana. Fíjense que yo he definido a quién me dirijo, en qué hora me dirijo, en qué lugar me dirijo y una fase temporal. Entonces, mientras yo soy mucho más específico definiendo a quién voy a ayudar o qué problema voy a atacar, es más fácil la solución, porque ahí puedo moverme mucho más directamente. Evidenciar la necesidad del usuario. El usuario de la Marín clama por seguridad. De la misma manera que el usuario de Uber clama por un transporte de servicio con calidad y de seguridad. Entonces, evidenciar la necesidad que tiene el usuario. Definir claramente qué es lo que quiero cambiar en relación al problema. Es que yo quiero cambiar el tema de la seguridad en la Marín. Quiero que sea un lugar más seguro. Seguramente, probablemente, perdón el uso doble de la palabra, probablemente no puedo solucionar todo el problema del centro histórico ni de las dos calles aledañas a la Marín, pero sí quiero solucionar, ¿no es cierto?, el problema en el sector de la Marín, de la seguridad. Entonces, fíjense cómo voy definiendo claramente qué es lo que quiero solucionar. ¿Hasta aquí consultas, chicos, compañeros? ¿Estamos? Francisco, adelante, por favor. Ya me entró la duda, ¿no? Del tema. Por ejemplo, digamos que voy a resolver algo específico, ¿no? Realmente me enfoco en ese específico. Sin embargo, en el momento en que estamos desarrollando el design thinking, me puedo topar con que puedo ir un nivel más arriba a resolver el problema de una manera más general y menos particular. Te puede suceder, excelente pregunta, Francisco. Ahora, cuando uno se topa con ese tipo de problemas, hay que ver si es que tenemos los recursos. Si es que tú estás haciendo este proyecto a partir del barrio, entonces, en el ejemplo de la Marín, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Por retomar el ejemplo. Y te topas con que en realidad la inseguridad es en todo el centro histórico, pero tú solamente tienes la gente del barrio de la Marín y algunos te van a dar ayuda. Entonces, sí, tú puedes darte cuenta, puedes evidenciar, puedes saber hasta la solución. Si es que haces un convenio con el municipio y con la policía, entonces podrías subir un nivel más, porque tienes las posibilidades y lo puedes hacer, y entonces hacemos un proyecto de design thinking más grande que abarque más instituciones y más actores.
Pero si es que tú sabes que lo vas a trabajar solamente desde el barrio, desde tu esquina o desde la cuadra, entonces es mejor solucionarlo de una manera un poco más específica. Ay, no sé si es que fue claro. Francisco, dime. Sí, por ejemplo, así haciendo el análisis como lo hicimos ahorita, en el tema que nos tenemos nosotros como grupo, que es el femicidio, ¿ya? Ujú. Esto no podríamos buscar nosotros, bueno, sabemos que específicamente se trata obviamente del crimen hacia mujeres, ¿no? Ujú. Pero no podríamos nosotros irnos más arriba a tratarlo como una violencia de género, inclusive solucionando y reduciendo las tasas de homicidios a hombres también. O sea, generando una solución un poco más arriba, porque si bien es cierto que en el tema de femicidio nosotros nos hemos dado cuenta que hay una extralimitación de la tipología jurídica, ¿ya? Ujú. En donde por A o B circunstancias entraron a asaltar, digamos, a un restaurante, mataron a 5 personas, entre ellos está una mujer, y eso se puede tomar como femicidio. Entonces, no ha habido realmente un estudio propio en cada caso, inclusive por parte de la fiscalía y los entes jurídicos que son los encargados de juzgar este tipo, ¿no? Pero viendo más arriba, no solo tomándole al femicidio como tal, como un nicho a tratar el tema, sino como la violencia de género, se puede generar soluciones inclusive mayores a que se reduzca la tasa de homicidios completa, o sea, no solamente en el tema de femicidios. Eh, Gracias. claro que sí, Francisco. Eso implicaría un cambio de tema, porque hay y está muy bien lo que tú dices, que inclusive en la fiscalía se lo toma como femicidio, pero hay una definición de femicidio y es este crimen de odio, ¿no? Es decir, el femicidio normalmente es ejecutado por la pareja, sea hombre o sea mujer, por la pareja de una mujer. O sea, tiene esta característica de que es un crimen más bien que no existe este crimen pasional, sino es un crimen de odio hacia la pareja que es una mujer. Si es que tú lo puedes subir, desde luego, a otro nivel para combatir o para frenar el nivel de homicidios, pero entonces habría que cambiar la pregunta y la definición. Desde luego que lo pueden hacer, por supuesto que sí. Si es que ustedes lo quieren cambiar, está perfecto. Porque algo importante de este proyecto es que ustedes manejen información, les parezca interesante, se sientan lo más cómodos posibles con el tema. Muchos de ustedes manejan ya y son especialistas en muchos de los temas que presentaron, como tú nos aportaste y como nos han aportado. Entonces, sí, lo puedes hacer desde luego sin problema. Y ahí tendrías que mencionar que sería un proyecto desde un ente superior, ¿no? O sea, es algo mucho más general, es algo mucho más grande y que implica otra definición, pero lo pueden hacer tranquilamente. ¿Alguien más? Muy bien, continuemos. Perfecto. Y entonces hemos definido el problema y eso es, les voy a poner el ejemplo de Airbnb, ¿qué es lo que hizo? ¿Sí? En cuanto a las variables que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, Airbnb, ¿qué tomó en cuenta? Tomó en cuenta el espacio, la seguridad y que la gente quería tener un desayuno, ¿sí? Ustedes han viajado, podemos haber viajado a Baños o a Nueva York. Cuando nosotros nos levantamos en un hotel, ¿qué es lo primero que queremos tener a mano? Un desayuno. Hay muchos lugares que uno paga, aunque sea un poco más, por tener esa comodidad del desayuno. Entonces, Airbnb se dio cuenta y dijo, entonces hay que tomar en cuenta estas variables, que sea cómodo, seguro y con desayuno. Perfecto, esas eran las variables. ¿Cuáles son los componentes del proyecto? Departamentos, habitaciones, sitios web. En el caso de ustedes puede ser fiscalía, municipalidades, gobiernos locales, personas de la comunidad, del barrio, etcétera, ¿sí? La junta barrial, la junta parroquial, en fin. Ser muy específicos en la definición del problema. Por ejemplo, en Airbnb tenían el problema que ellos tenían fotos de baja calidad, tenían un bajo nivel de diseño de publicidad y querían ponerse en la piel del huésped. ¿Qué es lo que le pasa al huésped? ¿Cómo se siente el huésped cuando está de viaje? Entonces, eso era lo que ellos querían
solucionar, que tenían fotos muy malas. Evidenciar la necesidad del usuario. El usuario quiere bueno, bonito y barato, ¿sí? Y que sea súper claro en las fotos que me brindan. O sea, no que me presenten que es una mansión, llego y es un cuarto ahí con 3 cucarachas. Entonces, que sea súper claro y que las fotos sean buenas. Definir claramente qué quiero cambiar en relación al problema. Airbnb necesitaba cuidar la calidad de sus fotos, tener claridad en los precios, es decir, uno no quiere que le pongan $9.99 más $200 de impuestos. No, uno quiere que le digan, me va a costar con impuestos $35 la noche. Se acabó, incluido impuestos, incluido el desayuno para 2 personas. Listo, entonces, si quiero o no quiero. Y tener una campaña clara y transparente. De la misma manera como vimos en el ejemplo de la Marín, ¿no es cierto? Ya vimos que las variables a tomar en cuenta, los componentes que puede ser el municipio, la policía, los transeúntes, muy específicos en definir, quiero solucionar la seguridad en el sector de la Marín, la necesidad de seguridad y qué quiero cambiar, la seguridad. Entonces, de esa manera, esto es lo que definimos en este punto, ¿sí? Estos son los puntos que vamos a trabajar en este momento. Dejo de compartir y ahora les voy a presentar justamente les comparto, perdón, me pongo a mí y no les comparto a ustedes. Les voy a compartir otra vez el formulario, las matrices que tenemos que llenar en este momento, ¿sí? Si es que aquí igual, por favor, me hacen cualquier pregunta, espérenme, les pongo en forma de presentación para que ustedes lo puedan ver claramente. Muy bien. Entonces, hemos hecho el mapa de empatía y ahora vamos a hacer estas matrices. Esta ya es la matriz 10. ¿Por qué sucede? ¿Cuándo sucede? ¿A quién sucede? ¿Cómo le sucede? Este es el ejemplo de la matriz. Este es el problema, definimos el problema y aquí nos ayuda ya para definir el proyecto. Entonces, este solo es el ejemplo de la matriz y aquí vamos respondiendo cada una de las preguntas. ¿Por qué sucede? ¿Cuándo sucede? ¿A quién le sucede? ¿Cómo sucede? ¿Y cuánto sucede? Entonces, aquí es para que ustedes lo vayan llenando y aquí ya es el objetivo claro del proyecto, el problema definido claramente y la solución del problema preliminar. Es decir, antes de que esté el problema, ustedes dicen, yo podría dar más seguridad, tener más efectivos, hacer una campaña de seguridad, no sé, lo que ustedes consideren. Estas son y los elementos fundamentales a definir. Definir las variables, los componentes y la manera y el problema específico del proyecto, ¿sí? Evidenciar qué necesita el usuario, es decir, todo lo que acabamos de ver en las matrices y qué quiero cambiar en el problema. Es simplemente hacer el diagnóstico claro y definir claramente qué quiero solucionar. Estas son las matrices que vamos a llenar, perdón, ahí ya se acabó, que vamos a llenar en este momento. Ahora, por eso es que vamos a tener un poco más de tiempo, es decir, vamos a llenar matriz 11, 12, 13, 14 y 15. Matrices 11, 12, 13, 14 y 15. Si es que no lo terminan hoy día, no se asusten, lo pueden terminar durante el fin de semana, reunirse un momentito, en fin. Entonces, dejo de compartir y les consulto. ¿Tenemos alguna pregunta? Vamos a tener más tiempito. Ahora sí, son las 20:43. Y nosotros vamos a regresar a las 21:15, ¿sí? Voy a abrir los grupos. Esperemos, no, a mí me pasa lo mismo, volver a crear.